No es un dispositivo nuevo, ya es un dispositivo que lleva un tiempo con nosotros, pero es que le tenía unas ganas tremendas y es que no he podido la tentación de traerlo aquí al canal. ¿Qué dispositivo es? Este de aquí, salta a la vista, el Echo Show 10, un dispositivo Amazon Echo que me ha sorprendido mucho por la gran calidad que tiene y sobre todo por la funcionalidad idónea para, en mi caso, colocarlo en la cocina, como veréis más adelante. Así que nada, si queréis saber cómo es este altavoz de Amazon y los motivos por los que lo he adquirido, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing, ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro de la caja de este Echo Show 10, el siguiente pasito, ¿cuál va a ser? Pues el siguiente pasito, como siempre, contaros cuáles son sus principales especificaciones técnicas, botoncitos, cómo es este dispositivo físicamente, para que os sea mucho más fácil su puesta en marcha y, por supuesto, para que os hagáis una idea más fiable del mismo. El Echo Show 10 de Amazon es un dispositivo que está muy bien construido, digamos que está compuesto por un altavoz del estilo al Echo Studio, pero más pequeñito, y luego también incorpora una pantalla de 10 pulgadas, similar a un iPad de los que podemos tener en casa, una tablet, y esta integración lo hacen muy buena, como veréis más adelante en el vídeo. De hecho, me ha sorprendido mucho y ya era un dispositivo que había visto y que conocía con detalle. Como veis, es una pantalla giratoria, está unida al altavoz por un punto, la base del altavoz gira y esto va a ser muy útil, por ejemplo, cuando estemos en la cocina con nuestras recetas favoritas. La parte frontal es una pantalla con marco, como podéis ver ahí, e incorpora una cámara que nos va a permitir hacer videollamadas, además con la posibilidad de taparla con un botoncito que está en la parte superior para proteger nuestra privacidad. Fijaos la unión de la pantalla y el altavoz, como además es abatible, la podemos regular para ajustar el ángulo que mejor nos convenga en todo momento. Eso sí, en este caso sería de forma manual. Luego en la parte de arriba tenemos todos los controles del altavoz. Por un lado tenemos el botón de silenciar los micrófonos, junto con dichos micrófonos, como podéis ver ahí, botón de subir y bajar volumen, y luego el botón que os comentaba que nos va a permitir tapar lo que es la cámara cuando no la queramos utilizar. Con esta cámara además podríamos ver la imagen de la estancia donde tengamos colocado el altavoz, en mi caso la cocina. Una construcción en plástico, pero una construcción de muy buena calidad. Se nota que Amazon cuida mucho todos los detalles de los productos que he probado, y fijaos, el altavoz es de tela, está forrado todo su exterior de una tela muy suave y además una tela resistente. Lo tenemos disponible en dos colores, en negro y en blanco. Yo en este caso lo he elegido negro, y luego en la parte de abajo tenemos la base giratoria, que es la que va a permitir desplazarse el altavoz en 360 grados, y tenemos una ranura por la que va a sacar el cable de corriente que va conectado a un puerto específico y que va a permitir alimentar el altavoz una vez conectado a la corriente a través del adaptador que viene incluido en el kit. La base también es de goma, da mucha adherencia a la mesa o mueble donde lo coloquemos, y en definitiva un producto de muy buena construcción, un producto bastante pesado, eso sí, me ha sorprendido bastante, y bajo mi punto de vista todo altavoz que pesa es altavoz que tiene muy buena calidad. Esto es así porque tiene unos imanes muy potentes que van a dar un sonido muy bueno. Ahora que físicamente ya lo conocéis, nos lo vamos a llevar a la cocina y vamos a realizar la configuración inicial, y os voy a comentar los usos principales que le podemos dar a este altavoz Echo Show 10, en mi caso en la cocina. Bien, ahora que ya sabemos cómo es este Echo Show 10, ya hemos conocido sus principales especificaciones técnicas, el siguiente paso ¿cuál va a ser? Llevárnoslo a la cocina, utilizarlo con la aplicación de Alexa y contaros en resumen cuál es el cometido de este altavoz en lo que es la domótica de casa, sustituyendo un Echo Dot que tenía en dicha cocina por el grandote con pantalla Echo Show de 10 pulgadas.
Una vez conectado vamos a seguir un asistente muy sencillito. Lo primero que vamos a hacer es elegir el idioma. Como podéis ver, la pantalla es totalmente táctil y funciona bastante bien. En mi caso voy a elegir el idioma español y el siguiente paso va a ser conectarlo a la red wifi de casa. Para ello simplemente vamos a elegir el nombre de nuestra red wifi y vamos a colocar la contraseña correspondiente. Hecho esto, el altavoz se conectará a la red wifi de casa y el siguiente paso va a ser colocar nuestro correo y nuestra contraseña correspondiente a la cuenta de Amazon con la que queramos vincular este dispositivo. Yo lo voy a vincular con la única cuenta de Amazon que tengo, que además está vinculada a otros dispositivos de hogar digital en casa, y así podríamos controlar toda nuestra domótica que tenemos existente ya con Alexa desde este dispositivo Echo Show D10. Escribimos el correo electrónico y la contraseña y pulsamos siguiente. Una vez conectado a la red wifi nos va a dar la bienvenida, pulsamos continuar, elegimos la franja horaria, que en mi caso es Europa, París, Francia, elegiremos la ubicación donde vamos a colocar el dispositivo, que en mi caso va a ser cocina, y le pondremos un nombre, que en mi caso va a ser Echo Show 10. Después elegimos el fondo de pantalla que vamos a querer, si estacional, naturaleza, etcétera. Yo en mi caso voy a elegir estacional y pulsamos continuar. Y ya simplemente vamos a instalar las actualizaciones del dispositivo, que se va a tardar un ratito, con lo cual hay que ser pacientes y esperar a que finalicen dicha actualización. El altavoz se va a reiniciar varias veces mientras está realizándose la actualización. Una vez actualizado nos va a decir si queremos crear perfiles. Yo en mi caso lo voy a dejar para más adelante. Podríamos crear un perfil para cada miembro de la familia. Vamos a activar el hogar digital y pulsamos listo. Como veis, el altavoz lo que va a hacer es calibrarse y nos va a indicar dónde lo queremos colocar, si en una isla de cocina, contra una pared o en un rincón. Esto es importante hacerlo, ya que va a depender el giro de la ubicación donde lo tengamos colocado. Yo, por ejemplo, voy a ponerlo en una isla de cocina al estar encima de una mesa, y fijaos, va a dar la vuelta entera para calibrarse tanto para izquierda como para derecha, rotará 360 grados y una vez calibrado pulsamos guardar y ya lo tendremos listo para ser utilizado. Aún así podemos regularlo desde la pantalla si es que queremos que el giro sea menor y no sea 360 grados. Ya en función de si lo tenemos puesto en una pared, isla, etcétera, haremos que gire más o menos. Una vez que tengamos el altavoz totalmente configurado, si observáis, si deslizamos de la parte superior a la parte inferior, vemos el menú de opciones típicos de estos Echo Show de Amazon, y ahí podemos ajustar el brillo para que sea autorregulable e incluso podemos configurar lo que queremos que aparezca en pantalla en cada momento en nuestro dispositivo. Un dispositivo muy dinámico y un dispositivo muy parecido al Echo Show 15 que os analicé aquí anteriormente en el canal y del cual os voy a dejar también enlace para que le deis un vistazo. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del Echo Show 10. Una de las cosas más sorprendentes que tiene este Echo Show de 10 pulgadas es que cuando alguien pregunta por Alexa, se gira hacia la persona que le ha preguntado. Es decir, nosotros en la cocina estamos dos personas, como por ejemplo mi hija y yo, y en un momento dado el altavoz atiende a la persona que realiza la llamada a Alexa con su voz. Es algo brutal y es algo que me ha sorprendido mucho y que no había leído hasta ahora en ningún sitio ni en ninguna documentación técnica del altavoz. Así, en todo momento podríamos ver en la pantalla aquello que le preguntemos a Alexa, y esto es una cosa que me ha gustado muchísimo. Otro de los motivos por los que he comprado este Echo Show 10 es por tema de las recetas. En todo momento nosotros podemos indicar a Alexa que nos muestre, por ejemplo, cómo realizar una receta de pollo en salsa, y ya simplemente hemos de seleccionar la receta que queremos hacer. Si es que aparecen varias en pantalla, nos va a mostrar la lista de ingredientes, y luego la cosa chula es que nos va a ir guiando paso a paso por la receta, indicándonos en todo momento qué es lo que tenemos que realizar, qué paso hemos de dar, por ejemplo, mezclar los ingredientes de la marinada y untar en ellos los solomillos de pollo, reservar, etcétera, etcétera. Podemos navegar por el paso siguiente y por el paso anterior, y además detecta nuestra presencia, con lo cual si nosotros en un momento dado nos vamos moviendo por la cocina, el altavoz nos va a seguir para tener visual de la pantalla en el sitio donde estemos en dicha cocina. Así, si en un momento dado tenemos las manos llenas de aceite, harina, etcétera, no tenemos que tocar la pantalla para nada ni girarla, y en todo momento tendremos visual de la
la receta que estamos haciendo. Esto es una funcionalidad que me interesaba mucho, de hecho yo lo compré por dicha funcionalidad y he de deciros que funciona bastante bien. Luego, como no, otra de las funcionalidades estrellas es la propia música. Yo consumo mucho Spotify y he de deciros que en un momento dado le puedes pedir a Alexa, como al resto de Echo, que te ponga una canción determinada, una lista favorita, etcétera. Y en este caso no solo puedes estar escuchando dicha canción, sino que vas a ver en todo momento en la pantalla la información de la canción que está sonando, el tiempo que le queda, etcétera, etcétera. Además, vas a poder controlar el volumen con los correspondientes botones físicos que tenemos en la parte superior, que os comentaba anteriormente, y además también vamos a poder controlar el play, pausa, etcétera, con los botones que aparecen en pantalla, los botones virtuales de la propia aplicación de Spotify. Os voy a enseñar ahora cómo suena este altavoz para que veáis la gran calidad de audio que tiene, y eso que he utilizado un volumen medio, teniendo unos graves muy buenos, muy equilibrados y que no distorsiona para nada. Con lo cual tengo una música muy buena en la cocina, cosa que también buscaba con este tipo de dispositivo. Es un dispositivo que está plagado de opciones, tiene un montón de configuración, podemos regular el brillo, podemos crear alarmas de luz para que se ajuste la pantalla a la luminosidad del día, podemos ver notificaciones que hayamos puesto con la aplicación, podemos configurar alarmas en un momento determinado indicándoselo a Alexa, podemos tener un marco de fotos súper chulo con fotos predefinidas que tiene Amazon en su galería o incluso utilizando nuestras propias fotos. Esto da un toque decorativo muy bueno en lo que es la cocina, que es otra de las funcionalidades que me ha gustado mucho. Incluso podemos pasar las fotos en un momento determinado si es que no nos gusta la que se está mostrando en pantalla. Luego también podemos incluso comunicarnos con otros Echo que tengamos en casa a través de drop-in, cosa que está muy chula. Por ejemplo, yo muchas veces estoy abajo en la cocina y quiero llamar a la niña que está arriba, y en un momento dado puedo pulsar sobre el Echo Dot de Carmen y realizar una llamada interna en casa y decirle a la niña que baje a cenar. Tenemos la posibilidad de escuchar música, como ya he comentado anteriormente, no solo preguntándole por Spotify, sino que además podemos hacerlo desde la opción correspondiente del menú de opciones. Luego, otra cosa muy chula es que podemos ver nuestros episodios favoritos. Por ejemplo, con la opción vídeo podemos acceder a Amazon Prime, Netflix, YouTube, etcétera. En mi caso, por ejemplo, utilizo mucho Prime Video y ahí puedo ver las series, películas, etcétera. Por ejemplo, cuando estemos comiendo, cenando, merendando o etcétera. Esto está muy chulo, ya que con este dispositivo nos evita tener un televisor en casa. Además, un dispositivo como en mi caso está encima de la mesa, pues está viendo la serie de forma súper cómoda. Podemos ver YouTube, aunque en este caso no tiene aplicación, digamos, integrada para el mismo, se hace a través de una especie de navegador que trae incorporado, pero bueno, es una solución que para mí es válida a día de hoy. Podríamos crear rutinas o incluso podemos ver en un momento dado el calendario que tenemos. A mí me viene muy bien, por ejemplo, para temas de clases, saber el horario, etcétera, todo a pantalla completa. Por supuesto, también podemos ver el clima en un momento dado preguntándoselo a Alexa, o incluso pues en un momento dado le podemos preguntar curiosidades, como por ejemplo que nos diga cuál es el Pokémon del día, y no solo nos va a leer por voz, sino que además nos lo va a mostrar en la pantalla. Podemos activar o desactivar el seguimiento que os comentaba anteriormente, y como veis nos va a seguir en todo momento cuando nos estamos moviendo. Y luego, por ejemplo, lo que os comentaba, en un momento dado podemos preguntarle por la calidad de aire interior y nos va a mostrar en pantalla cuál es la calidad de aire, en mi caso del Air Quality Monitor de Amazon, que tengo colocado en el dormitorio principal y el cual os analizaba hace muy poquito aquí en un vídeo en el canal. Podemos controlar nuestro hogar digital de forma súper fácil, no solo por voz, sino haciendo tap en las distintas opciones que tenemos en la pantalla. Para mí, este dispositivo de Amazon, aunque no es nuevo, ha sido todo un descubrimiento por el abanico de posibilidades que me brinda en la cocina. Bueno, ¿qué os ha parecido este Echo Show 10? Yo la verdad es que estoy encantado, es decir, a día de hoy en toda la casa tengo dispositivos de Amazon Echo Alexa, de forma que tengo el asistente en todos lados y desde cualquier sitio puedo escuchar música, puedo añadir algo a la lista de la compra, puedo preguntar la hora, puedo decir o preguntar cualquier tipo de información al asistente virtual de Amazon.
Además, en este caso, al tener pantalla y al estar ubicado en la cocina, como habéis visto, es ideal para hacer recetas, para ver la prensa o las noticias en vídeo mientras estamos desayunando, para ver nuestra serie favorita de Amazon Prime que nos ha quedado en un rinconcito y que aprovechamos ese momento de desayuno para ver un trozo. Es decir, muy polivalente y muy contento con este dispositivo Echo Show 10 de Amazon. Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de uno. Aún así, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o lo que queráis, me lo podéis comentar en los comentarios de dicho vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal, marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.